Hoy vamos a ver cómo pensar en grande. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores, el programa El Espacio, el podcast en el que te traemos todas las claves para tu crecimiento profesional, sobre todo extraídas de libros. Traemos aquí un montón de información que extraemos de los mejores libros del mercado, que te pueden servir como herramientas para conseguir resultados diferentes. Recuerda, todo resultado pasa por pasar a la acción precisamente, y de eso vamos a hablar mucho en esta semana y en la próxima semana, en la que vamos a estar revisitando, de hecho, un libro que ya vimos hace años, ya que hemos repasado por aquí por Libros para Emprendedores, que se llama La magia de pensar en grande. Es un libro publicado en el año 1959, escrito por un señor que se llamaba David J. Schwartz. David Schwartz. Muy conocido libro y que habla del poder de los pensamientos, de cómo la mente, pensando de forma positiva, nos puede llevar a resultados diferentes. Entonces, el libro se divide en dos partes y lo que vamos a hacer es ver esta semana la primera parte, que tiene que ver con pensar en grande, el mindset, la forma de pensar para pensar en grande. Y la próxima semana, el próximo miércoles, si te apetece acompañarnos, vamos a ver cómo poner en acción esos pensamientos positivos. Pensar en grande tiene entonces dos partes: el comportamiento, lo que hacemos, y el mindset, la forma en que pensamos. Hoy vamos a hablar entonces del mindset, de cómo pensamos, y vamos a ver 5 claves que tienes que tener clarísimas, que tienes que tener grabadas, tatuadas ahí en tu mente, porque si tienes el pensamiento adecuado, el pensamiento siempre va a guiar las acciones adecuadas. Entonces vamos a ver 5 claves. Va a ser muy fácil de entender. 5 claves para tener el mindset, para también tener la forma de pensar de la gente que piensa en grande. El éxito. Hablemos del éxito. La primera clave que vamos a ver es el éxito. El éxito requiere que creas en ti mismo o en ti misma. ¿Qué es el éxito? El éxito puede significar una cosa diferente para cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno tiene diferentes metas. Pero independientemente de tu meta, de la meta que tú te hayas pactado, la que te hayas definido, la gente exitosa, todos tienen una cosa en común. Y es que creen en ellos mismos. Cuando tú no crees en tus habilidades, es muy fácil que vayas a fallar. ¿Por qué? Porque estás ya definiendo que no tienes esas habilidades. Es que yo creo que no lo voy a conseguir. Pues si es así, tienes razón, no lo vas a conseguir. Por lo tanto, si nosotros cambiamos esa forma de pensar y nos acostumbramos a hablarnos en positivo, a decirnos a nosotros mismos que sí podemos hacerlo, vamos a generar el efecto contrario, y es que no vamos a guiarnos hacia el fracaso, sino que nos vamos a guiar hacia ese éxito que estábamos diciendo. Por lo tanto, primera clave, cree en ti mismo, cree en ti misma. Creer en uno mismo va a generar esa energía necesaria para conseguir alcanzar tus metas y para superar obstáculos que sabes que van a aparecer, pero teniendo la actitud adecuada, vas a tener muchas más posibilidades de superarlos. Entonces, en la primera clave decimos creer en uno mismo. La segunda clave, pensar en grande, pero para entenderlo tenemos que entender qué significa pensar en grande, porque puede ser subjetivo, cada persona puede entender una cosa diferente. Pensar en grande significa no limitar tus posibilidades. Significa saber que eres capaz de alcanzar tus metas, por muy arriesgadas o locas que puedan parecer, y alcanzar el éxito. Y hay 4 estrategias claves para poder pensar en grande, para permitirte pensar en grande. Primera estrategia, no te menosprecies. Tienes que darte cuenta de lo que eres capaz, de lo que realmente eres capaz. Tendemos a menospreciarnos, a decir, no soy tan bueno, hay otros que son mejores que yo. No te menosprecies, eres muy capaz de hacer las cosas y simplemente tienes que pensar en grande. Segunda clave para pensar en grande, tienes que desarrollar un vocabulario que es el mismo vocabulario que utilizan las personas que piensan en grande, es decir, un vocabulario de palabras positivas. Háblate a ti mismo, háblate a ti misma y a los demás también usando palabras positivas, favorables. No te tires abajo, no te rompas, no te eches de menos con palabras negativas. Y esto es algo que todos hacemos, tenemos esa tendencia. A mí me pasa habitualmente en los cursos, en las formaciones, que tiendo
a señalar mucho, y gracias a este libro, tiendo a señalar mucho cuando las personas se están menospreciando o están utilizando vocabulario que no les favorece. El vocabulario, la forma en que te defines y la forma en que hablas es sumamente importante para que puedas pensar en grande. Clave número 3 para pensar en grande: mira siempre, analiza siempre todas las posibilidades que hay en cualquier situación. No solo lo que está frente a ti, no solo lo que ves a simple vista. Imagina no solo lo que ves, imagina lo que puede llegar a ser. No lo que estás viendo en ese momento. Imagina siempre las posibilidades. Ve un paso más allá. Proyecta tu pensamiento hacia el futuro. Mira y analiza y ve las posibilidades en toda situación. Y la cuarta clave para pensar en grande es: no te ahogues en un vaso de agua. Muchas veces tendemos a tener discusiones con gente que no está de acuerdo con nosotros, que no piensa igual que nosotros, o a lo mejor gente que nos falta incluso al respeto, y perdemos el control. Perdemos el control y se nos va la cabeza. Vamos a intentar controlar eso, no nos vamos a ahogar en un vaso de agua, no nos vamos a molestar por pequeñeces y vamos a seguir con nuestro rumbo adelante. Vamos a entender que habrá mucha gente que piensa diferente con nosotros o contrario completamente a como nosotros pensamos, pero no nos vamos a ahogar en un vaso de agua, no nos va a importar ni lo más mínimo. Yo sigo como en aquella frase que atribuyen al Quijote que decía: ladran, Sancho, señal que cabalgamos, ¿no? Pues cabalgamos, es decir, que ladren, si ladran que ladren, nosotros seguimos cabalgando. Tercera regla para tener la mentalidad de los que piensan en grande. La tercera regla es: deja de poner excusas. La gente que no es exitosa siempre pone excusas sobre las cosas que no les han funcionado bien. Siempre tienden a culpar a su salud, a otra persona, a mi edad, es que yo ya no puedo, es que me pasó esto, es que tuve ese contratiempo. Siempre hay alguien a quien culpar. Entonces, la gente que piensa en grande nunca te va a poner excusas. ¿Qué es lo que hace la gente que piensa en grande? Se enfoca en aquello que pueden hacer, no en aquello que no pueden hacer. No dejan que las circunstancias los retengan, los detengan, les impidan avanzar. Y cualquier contratiempo que pueda suceder, lo único que consigue es motivarles para que sigan adelante todavía con más ganas. Entonces, clave número 3, deja de poner excusas. La cuarta clave para tener la mentalidad de pensar en grande es crear el hábito de la confianza, de confiar más en uno mismo y también el de matar el miedo. Matar el miedo, qué fuerte suena eso. Mira, construir el hábito de la confianza es súper importante. ¿Por qué? Porque todos vamos a enfrentarnos a algún momento de miedo. Miedo en cualquiera de sus formas: preocupación, tensiones, vergüenza, ansiedad, pánico, todo ese tipo de sensaciones que de alguna manera tienen que ver con el miedo, son capaces de bloquearnos y de impedirnos alcanzar nuestras metas. La gente exitosa sabe que la confianza es el antídoto del miedo. Y la confianza es un hábito que todos podemos desarrollar. Ser alguien que piensa en grande, un gran pensador, alguien que piensa en grande, lo primero que va a hacer es aislar ese miedo específico que está sintiendo en ese momento y señalar exactamente cuál es el origen, de dónde viene, de dónde proviene ese miedo, esa tensión que siento ahora mismo. Y lo que va a hacer a continuación es pasar a la acción buscando conquistar ese miedo, buscando matar ese miedo. ¿Qué es lo que hacen para conquistar ese miedo? Pues van a pensar positivamente, van a poner en práctica aquella acción que les permita eliminar ese miedo, ganar confianza, van a entender mejor a la gente con la que están tratando, hacer una elección moral, escojo esto en vez de eso. Y eso muchas veces es lo que nos retiene. Mucha gente tiene miedo a tomar decisiones. Entonces, comenzar a tomar decisiones y mostrar confianza, aunque a lo mejor no la sintamos siempre, nos va a guiar a construir ese hábito, que es de lo que estamos hablando aquí, el hábito de la confianza. La última clave que vamos a ver entonces para crear este mindset de pensar en grande, esta mentalidad del que piensa en grande, el último paso es: piensa creativamente. La gente que piensa en grande no se dedica a acumular conocimiento, piensan creativamente. El pensamiento creativo
Siempre buscar soluciones innovadoras a los problemas. ¿Cómo podemos desarrollar ese pensamiento creativo? Hay 6 pasos que puedes desarrollar para crecer esa forma de pensar creativa. Primer paso, creer que se pueda llevar a cabo, creer que se pueda hacer. Cuando tú crees que algo es posible, entonces es mucho más fácil que te acerques a esa meta, que lo consigas. Si creemos que algo es posible, es mucho más fácil conseguirlo. Segunda clave, saber que hay más de una forma de hacer las cosas. ¡Qué potente es esto! ¿Cuánta gente no se ahoga en ese vaso de agua que decíamos antes porque prueba a solucionar un problema, no lo consigue a la primera y se desanima, se rinde? Tenemos que saber que siempre hay más de una forma de conseguir algo. Y al saberlo, al saber que eso es verdad, y es verdad, siempre hay más de una forma de conseguir algo, eso nos hace entender que si fallamos a la primera, a lo mejor lo que tenemos que hacer es buscar ese nuevo camino, ese nuevo canal para conseguir algo. Siempre hay otra forma de hacer las cosas. Clave número 3 o paso número 3, siempre piensa, puedo hacerlo mejor. Puedo hacerlo mejor. Siempre encuentra algo en tu vida en lo que tú puedas hacerlo mejor, en lo que puedas mejorar todos los días. Buscar ese famoso 1% de mejora diaria te puede llevar a triplicar tus resultados en un solo año, pero tienes que tener esa mentalidad, la mentalidad de pensar, siempre puedo hacerlo mejor. Clave o paso número 4, entiende siempre que siempre puedes hacer más. Tienes más capacidad de lo que piensas. Esto me lleva a pensar, por ejemplo, leía el otro día un artículo sobre los deportistas, ¿no? Cuando los corredores de fondo empiezan a correr, llega un momento en que dicen, no, ya no puedo más, ya me he cansado mucho, ya no puedo más. Cuando eso sucede, ¿pueden hacer más o no pueden hacer más? Alguien en ese artículo demostraba que cuando eso sucede, cuando ese mensaje del cerebro te dice ya no puedo más, en realidad estás a un 60% de tu capacidad. Entonces este paso 4 que dice entiende siempre que puedes hacer más, significa que tienes más capacidad de hacer de lo que tú piensas. Pensar en grande también es pensar, no solo como decíamos antes de puedo hacerlo mejor, sino puedo hacer más. La clave número 5 o paso número 5 es hablar menos y escuchar más. Ser curioso, absorber más conocimiento sucede cuando te callas y escuchas. Cuando quieras pensar en nuevas ideas, a lo mejor tienes que hablar menos y escuchar más, pensar más, generar mejores ideas, pasan no por hablar, sino por escuchar. Y por último, el último paso, y con eso terminamos hoy, recuerda, estamos hablando en estos últimos 6 pasos de pensar creativamente. ¿Cuál es el último paso? El sexto, siempre busca estimulación mental. Busca algún tipo de estimulación mental. ¿Cuándo generamos esas estimulaciones mentales? Pues con nuevas experiencias. Por ejemplo, cuando tú llevas a cabo nuevas experiencias, eso te permite generar nuevas ideas. Recuerda, estamos pensando creativamente o buscamos pensar creativamente. Busca siempre experiencias nuevas. Explora intereses que estén fuera de lo que haces normalmente. Interactúa con gente que a lo mejor no esté en tu círculo social habitual. Esas nuevas experiencias, esos nuevos intereses, esas nuevas personas que puedes conocer fuera de tus círculos habituales te van a servir de estimulación mental, que es lo que necesitamos también para ver otras formas de pensar, para ver otras formas de ver la vida, para ver otras formas de pensar creativamente. Hoy hemos estado hablando de este libro, La magia de pensar en grande, y hemos visto esta primera parte, la hemos sobrevolado muy rápidamente, esta primera parte que tiene que ver con el mindset, con la forma de pensar. Me encantaría que me dijeras qué es lo que piensas de esto que acabas de escuchar. ¿Te motiva? ¿Crees que tú lo tienes? ¿Crees que no lo tienes? ¿Crees que es una forma de hablar pero es muy difícil de poner en práctica? A lo mejor no lo es tanto. Empieza paso a paso. Hoy hemos visto un montón de claves para que comiences a aplicarlas ya, para que pases a la acción. La magia de pensar en grande tiene una segunda parte. Este libro se divide como en 2 partes bastante claras, todos los consejos que nos dan. Unos tienen que ver con el mindset, con la mentalidad, los hemos visto hoy, y la segunda parte tiene que ver con pasar a la acción, con la ejecución.
con poner en práctica y conseguir resultados. Y eso, si te parece, te invito a que lo escuches el próximo miércoles, la próxima semana, en que continuaremos recordando este fantástico libro, La magia de pensar en grande. Soy Luis Ramos. Recuerda que tienes todos los resúmenes de los libros, que, bueno, tenemos cientos de resúmenes de libros, ¿para qué te engaño? Los tienes todos en librosparaemprendedores.net. Pero sobre todo, todos los episodios están disponibles en todas las plataformas de audio, ya sea Spotify, ya sea Apple Podcast, ya sea Google Podcast, ya sea iVoox, en todos ellos está. Lo único que te pido es lo siguiente: si estás en Spotify escuchándome ahora mismo, o si estás en Apple Podcast escuchándome ahora mismo, ¿por qué no vas un segundo? Pierdes 2 segundos y me dedicas 5 estrellas en iTunes, 5 estrellas en Spotify, simplemente porque eso nos ayuda a generar más visibilidad y que más personas sepan que existimos y que estos contenidos también serían excelentes para ellos, para que los escuchen, para que los pongan en práctica, para que pasen a la acción. Te espero el próximo miércoles y continuamos con la magia de pensar en grande. Un abrazo grande, nos vemos, hasta luego.